Hola, ¿qué tal? Soy Loren, esto es Territorio Necrópolis y hoy vamos a visitar la tumba de Alfonso Aragón Bermúdez, conocido mundialmente como Fofó. Se fue con tan solo 53 años, en el año 1976, y dejó no solamente huérfanos a niños, sino también a mayores. Su muerte hizo llorar a mucha gente en España. Hoy vamos a ir al cementerio de Vallecas, le tengo aquí detrás mío. Vamos a visitar su tumba y recordar un poquito su historia junto a sus hermanos Gaby y Miliki. Venga, acompañarme. Bueno, ya estamos aquí. Recordemos al gran payaso Fofó. Nació en Ulea, en Murcia, el 7 de febrero de 1923. Su vocación circense le vendría de su padre, Emilio Aragón Furox, y de su madre, la acróbata Rocío Bermúdez. Muy joven, Fofó, junto a sus hermanos, crean el grupo, el trío, Gaby, Fofó y Miliki. Después de la muerte de su padre, de Emig, en el año 1946, les sale la oportunidad de un contrato de 4 meses en la isla de Cuba, en La Habana, en uno de los mejores hoteles que había en ese momento, que era el Hotel Santos y Artiga. No se lo piensan y ponen rumbo para La Habana. Fue tal el éxito que tuvieron que no solamente trabajarían esos 4 meses en la propia función del circo, sino que trabajarían tanto en lo que es en radio, circo e incluso en un cabaret que se llamaba el Cabaret La Tropicana. Ya estamos llegando a la tumba de Fofó. Seguimos recordando su historia. Recordamos que fueron para 4 meses, y no solamente fueron 4 meses, sino que eso se convertiría en 27 años por tierras americanas. Y aquí tenemos la tumba del gran Fofó, que tantas alegrías y con el que tanto reímos y tanto cantamos sus canciones. Una maravilla, la verdad. Llegamos al año 1949. Les sale un contrato por 6 meses para hacer una gira por los teatros de la Baja California, en México, y encontrándose en lo que es en la propia agencia de viajes para poder ir hacia allí, su agente en ese momento les dice que devuelvan los pasajes, que en Cuba van a inaugurar la primera televisión de habla hispana y que esa era su oportunidad. Ellos inicialmente quieren cumplir su contrato con México, pero deciden echarlo a suerte y cogen una moneda de plata, un bolívar de plata, y dicen: cara, nos vamos a Cuba; cruz, nos vamos a México. El destino les llevaría a Cuba. Directamente se van a la televisión, hablan con el director de allí y este les propone hacer media hora todos los días con material nuevo. Ellos se comprometen y no solamente sería un fracaso, al revés, sería un éxito brutal. Como anécdota hay que recordar que fueron los primeros artistas del mundo de habla hispana en que van a firmar un contrato con un medio que hasta entonces era desconocido y se llamaba la televisión. Ya te digo que fue tal éxito que hacían 6 meses al año de circo y 6 meses al año de televisión, llegando a ser auténticos ídolos en América, grabando películas, discos, de todo, vamos, absolutamente de todo. Y llega el año 60, en Cuba gana la revolución, se quedan lo que es en la isla, pero les permiten lo que es viajar hacia España con toda la compañía y con todo su material de trabajo. Pero una vez que llegan al puerto de Santander, les dicen que no tienen permiso y que tienen que volver. Así que nada, de vuelta, van directos a Nueva York. Allí se ponen en contacto con una persona que les hace contacto para que puedan tener y buscar su primer contrato. Allí inicialmente la verdad que pasan bastantes penurias hasta conseguir su primer contrato, llegando a vender joyas a domicilio, hacen embutidos para las carnicerías,
Vamos, que se buscan la vida de cualquier manera para poder alimentarse. Finalmente consiguen su objetivo, que era ese primer contrato, y de ahí a otro, hasta llegar a Chicago. El éxito es tan brutal que de ahí van a trabajar prácticamente a casi todos los estados de USA. Trabajarían en la compañía de Buster Keaton, trabajarían también para el presidente Richard Nixon. Es decir, estamos hablando de un nivel de éxito increíble. Finalmente, para Fofó y sus hermanos Gaby y Miriki les llegaría un contrato de 2 años en la Argentina. Lo que es en la Argentina se tiran 2 años trabajando y la verdad que el éxito es tan rotundo que hacen películas, graban discos siendo número 1 en las listas. La verdad es que fue tremendo. Gracias a ese éxito que tuvieron allí en la Argentina, se hacen eco en España y la televisión española de entonces se enteran de que allí en la Argentina hay unos payasos que están teniendo muchísimo éxito y deciden contratarlos, pero solo los contratan para 13 programas aquí en España. Aún así ellos vienen y no solamente estarían 13 programas, sino que estarían 11 años en antena con todo el éxito que ya todos conocemos. Y llegamos al día 22 de junio de 1976, que es el día que fallecería el payaso de toda España y de todo el mundo, el gran Fofó. El resto ya es historia de España y del mundo. Una anécdota, y es que mi madre, al fallecimiento de Fofó, nos pinta un cuadro, que os muestro aquí ahora mismo, donde tendríamos colgado durante años en nuestra habitación, tanto mi hermano como yo. Como siempre digo, no vengo a visitar muertos, sino a recordar su historia. Si os ha gustado, dale like y activad